Bueno, pues viernes y ya sabéis lo que eso significa. Nueva charla en el canal, en esta sección titulada El Rincón del Mister, donde he estado hablando con Albert Gaitán sobre algunos temas que son bastante recurrentes en las carreras de los entrenadores. Así que os dejo con la charla. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Bueno, pues una semana más estamos por aquí con Albert en este rincón del Mister. Ahora veremos a ver qué temita vamos a tocar hoy, pero primero, Albert, ¿cómo ha ido la semana? ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Bueno, buenos días de aquí de España, buenas tardes por ahí en China. Muy buenas a todos. La semanita por aquí bien. Hemos tenido un festivo, o sea que bueno, nos ha venido bien para descansar. En mi caso, con el equipo para competir, un partido aplazado que teníamos. Y nada, ya estamos hoy a sábado grabando para volver otra vez a competir y seguir celebrando, pues eso, victorias y experiencias en este mundito nuestro. Pues te voy a empezar a hablar del tema primero, que va a ser un poquito, bueno, como su título indica, ¿no? De diversidad y equidad en el fútbol formativo, pero vamos a tocar bastantes cosas. Vamos a tocar dentro de la diversidad, pues parte del racismo, porque antes lo hemos estado hablando y creo que tenemos casos como ejemplos ambos. Luego también, ¿qué es mejor si que un jugador, en cuanto a la diversidad, que empiece jugando delantero, que pruebe todas las posiciones? Luego también el tema de los minutos y de ahí lo de la diversidad y equidad, que yo creo que son temas, depende a qué entrenador le preguntes, te puede decir una cosa en la teoría, pero luego en la práctica ves que en el campo representa otra, sobre todo en cuanto a los minutos y la demarcación de los jugadores, sobre todo en edades tempranas. Pero empezamos por el que estábamos comentando antes, la diversidad dentro de un vestuario y cómo los chicos se pueden relacionar también con esa misma diversidad ante rivales. Es decir, si en un vestuario tenemos todos españoles, aunque ahora en España es bastante raro, ¿no? Porque toda la diversidad cultural que hay y demás, pues hace que dentro de un vestuario haya gente de todas las nacionalidades, algo que también veo aquí en China. Y si tú has tenido alguna vez algo dentro de tu vestuario, luego sí que podemos pasar al de los partidos, que ahí se puede ver un poquito más por la tensión, pero dentro del vestuario, ¿tú has tenido algún, no acto, pero alguna palabra malsonante o algo así por tener gente de diferentes culturas? Yo en concreto, en mi vestuario como tal, no he tenido nunca un evento de ese tipo. Sí que en entornos cercanos, es decir, chavales que sí que he conocido de que han estado en otros equipos y que han tenido algún pequeño conflicto de vestuario bueno, sobre todo por discriminación por motivos de raza, pero en el mío en concreto, con mi propio vestuario, no, creo que es fundamental ahí tanto el papel que tengan los padres como educadores, más luego el entrenador que esté controlando ese tipo de situaciones, pero yo no he tenido ninguno, sí que he tenido alguna experiencia negativa en partidos contra otros equipos, ya sea con jugadores o con aficionados o con entrenadores de otro equipo, pero en lo que tiene que ver con mi vestuario, nada. Claro, pues yo te voy a decir una que tuve He hace tenido poco algo y vamos a de... compararla también, me cuentas la que has tenido tú en los partidos, porque creo que van a ser dos maneras diferentes de atajarla. A mí lo que me pasó fue que entrenando, pues un niño, eran la mayoría chinos obviamente, y habían ya de otros países, porque aquí también en Shanghai hay mucha diversidad cultural. Entonces el chico me dijo que no quería formar parte del equipo en un ejercicio con otro jugador que era de otra nacionalidad, porque no le gustaba su olor corporal. Claro, yo ahí eso sí que lo atajo al momento, hablando con él, que eso no se puede hacer, haciéndoselo entender dentro de las limitaciones que hay, primero en el lenguaje, porque yo sé lo que tengo que transmitir en inglés, y segundo la edad, porque era un niño de 6 años, y luego, ¿qué manera ves tú, que luego lo vamos a comparar también con lo que te pueda pasar en un partido, de atajarlo? Porque yo aquí obviamente sí que tengo que hablar con los padres, porque ahora tenemos reunión con los padres la próxima semana, pero ¿qué otras maneras? ¿De quién crees que es más tarea? O sea, ¿el entrenador tiene mucho que ver ahí? ¿Es un hábito adquirido de casa? ¿Son los padres los que tienen que hacer un poquito más de trabajo? Yo ahí, de hecho, tenía una pregunta aquí para devolverte, porque creo que ahí el que menos tiene que hacer o el que menos puede hacer es el entrenador. El entrenador se encuentra con esa situación de golpe y aunque tú puedas tener tu concepción, tus miras un poquito más abiertas, creo que eso es algo que depende de los padres en primera instancia y creo que igualmente importante también en la escuela o en el colegio. No sé lo que te iba a preguntar,
si hay en China, tú que estás dentro del ámbito educativo, si se da algún tipo de formación o si se les dan nociones a los niños en tema de tolerancia, ya que además es una ciudad grande que, como tú dices, tiene una multiculturalidad bastante amplia, si se les da algún tipo de importancia a este Es que tema. se da poco dentro de los colegios, sobre todo yo que estoy en uno internacional, que hay niños de todos los sitios, incluso en las academias, cuando entrenamos y demás, los niños no tienen ese gen racista, no son así por naturaleza, digamos, no vienen así, ellos se tratan por igual a todos, pero el problema reside un poquito más luego en la calle. Y entonces por eso sí que estoy bastante de acuerdo con lo que dices, que aquí el entrenador tiene poco que ver. Yo sí que hablé con el niño lo entendió más o menos rápido y de hecho cuando él lo estaba diciendo, él ya se estaba esa medio risa de vergüenza de que, uy, lo que estoy diciendo está mal, pero es lo que me sale. Entonces el niño creo que se estaba arrepintiendo cuando lo estaba diciendo, pero era algo que tenía adquirido de casa porque no le pasa a ningún niño más. Entonces, con los niños, como te decía, creo que no es muy común, te puedes encontrar uno de cada 1000 y sí que te puedes encontrar quizá un poquito más estos actos en la calle con gente más mayor, es decir, ya pues la edad de los padres de este chico y demás. Así que eso sí que es más difícil un poquito aquí de llevar porque te viene de casa y porque los niños en definitiva no tienen ninguna maldad y el que lo tiene lo trae de allí. No sé, Iván, si tú tenéis ahí algún tipo de, bueno, no sé si controla la estadística en cuanto a pues, el número de habitantes que tenéis en Shanghái propiamente chinos y luego el número de extranjeros, o sea, el porcentaje que hay de población de unos y de otros, porque yo Mm. creo que eso es lo que hace que la ciudadanía se conciencie un poquito más. Yo creo que más que racismo, que al final es creer que hay una raza por encima de la otra, lo Sí. que son allí es xenófobos porque no tienen, o sea, tienen miedo a lo que viene de fuera, porque precisamente no tienen costumbre, no, poquito a poco se van abriendo, pero no tienen costumbre a ver gente distinta a ellos, o son tantos ellos que Mm. por lo que te digo, un porcentaje pequeño que haya de extranjeros, todavía les resulta extraño. Entonces yo creo que es un poco la barrera con la que se defienden. Y Mm. para eso hace falta, yo te diría, por un lado, tiempo, Mm. de que China se siga abriendo, de que siga recibiendo gente de fuera y, y luego, por supuesto, adaptar la educación y la convivencia a tener en tu país, en tu territorio, a gente de distintas nacionalidades, sobre todo desde el respeto. Pero creo que es un No, tema que tiene que ver mucho con el tiempo. número no tengo porque sí que había escuchado hace como un par o tres de años que eran como 1.500 millones de habitantes en China y de extranjeros estábamos en tantos millones también, no un número elevado, pero que haya bastantes millones ya refleja algo. Y sí que es verdad que aquí en Shanghai pues ya hay una generación, pues los que están ahora en los 20 y pico ya han crecido con ellos o con los extranjeros en su vida y es un poco más diferente. Sí que es cierto que el fútbol, la verdad es que está uniendo bastante porque hay ligas, sobre todo la de los niños pequeños, donde ahí ya se mezclan en las propias academias y en la competición, pero luego también en competiciones de adultos, donde yo juego con mis amigos y demás, pues también aquí hay equipos solo propios de chinos, hay equipos propios solo de extranjeros, pero también hay equipos donde se mezclan. Así que por ahí sí que va pasando un poco ya ese tema, no sé gracias al fútbol o qué, pero ahí la verdad es que sí que se deja bastante de lado y si pasas un poco a la gente ya de más edad. Pero bueno, tu tema, el que decías que te había pasado en un partido. A ver si de ahí cómo lo podemos atajar y si se puede hacer de diferente manera. Tengo dos, justo uno, el que te he comentado que vengo de experimentar esta semana, que ha sido tremendo. También es casualidad, que estamos hablando de este tema justo hoy. No está preparado. Y luego y luego el otro que recuerdo es de cuando yo jugaba, te hablo de categoría cadete, a lo mejor está hablando del año 2007, o sea, hace 16 años. Teníamos un negro en nuestro equipo, un chico negro, y en aquella época era mucho menos común el ver chavales de otra nacionalidad en el equipo. Entonces sí que hubo un partido que jugamos en casa que el chaval se salió, es decir, hizo una actuación tremenda y, y el público en nuestro campo, gente del otro equipo, le empezó a llamar negro, puto negro, el chaval cogió de mitad del partido y se piró del campo y no sé en qué quedó la historia, no recuerdo, pero vamos, sé que el chaval quería irse del equipo, pero no, o sea, no se tomaron cartas contra el otro club que yo recuerde, ni nada por el estilo. Y luego la otra
la que presenta esta semana, además, digamos, como casi protagonista, porque ha tenido que ver con un jugador de mi equipo también, un chico negro, nuestro delantero, que cuando acabó el partido, pues después de estar toda la segunda parte enfrentado con el portero de otro equipo y bueno, pues con los calentones típicos de partido, pues se encararon y pues, hubo un cruce de insultos en los cuales pues, mi jugador le insultó sin ir más allá y el otro le respondió pues llamándole puto negro. O sea, digamos, el insulto fácil. Mi jugador lógicamente se ofendió, se enzarzaron un poco y le pegó un empujón, el otro chaval cayó al suelo y el árbitro pues nada más que vio eso, no escuchó ningún tipo de insulto ni nada, entonces decidió expulsar a mi jugador. Ante lo que pues, bueno, yo decidí hablar con el árbitro, igualmente hablé con el entrenador de otro equipo, con el portero para intentar aclarar la situación. El portero estaba arrepentido bueno, no arrepentido, arrepentido de su fingimiento de caída y dijo que no había sido para roja, que vale, que lo íbamos a hablar con el árbitro, pero en ningún momento reconoció haberle llamado lo que le llamó. A su entrenador sí se lo reconoció, pero al árbitro no se lo reconoció. Pero y Entonces, bueno, como entrenador, tú como afectado en este caso, aunque el otro entrenador también es afectado, no es que sea, o sea, también acaba siendo víctima, esto sí que es más difícil atajarlo porque si es tu propio jugador, tú sí que puedes hablar con él, puedes ir a los padres y demás. Pero claro, el principal afectado es tu jugador. ¿Tú cómo le ayudas en ese caso? Porque no vas a ir al padre del otro jugador porque ni lo conoces y tienes que depender del otro entrenador, incluso de que el niño, que se lo ha podido reconocer a su entrenador, pero no se lo reconozca a su padre. Esa situación, ¿pasó algo después o simplemente se acabó el partido y cada uno se fue? no. Hablamos con el árbitro, como te dije. El árbitro decidió juntar a los dos chicos. Los dos entrenadores también estábamos allí. Y trató de mediar para que se pidiesen perdón pues, de una forma súper fría y sin ningún tipo de sentimiento. O sea, mi jugador le chocó la mano por chocar. Sí, Le dijo que no quería saber nada de él, que era, pues eso, sí. que estaba fuera de lugar lo que había dicho. Y el otro chaval simplemente dijo, pero a mí no me vas a pedir perdón. Entonces fue un poco de risa todo, porque el entrenador de otro equipo dijo, no te preocupes, tú ya lo has intentado, tú ya has intentado arreglarlo. Encima, Y claro, yo ahí me quedo pensando, hostia, a lo mejor es porque está el árbitro delante y no has querido sí. darle Pues más lo bola que al hay en tema el y luego cuando zarzamiento. cojas a tu jugador por privado, en privado que diga, le dices lo que ha hecho mal y le corriges. Porque el chaval no se lleva una sanción por parte del árbitro, pero en mi caso, si fuese mi jugador, se llevaría una sanción ejemplar a nivel interno. O sea, Claro, ese está. chaval, por lo menos, los 4 o 5 próximos partidos no va a jugar. Mm, Y en su caso, no sé, la sensación que me dio es que no iba a ser así. claro. Y yo con el mío, pues nada, lo único que hice fue tranquilizarle en un momento de estar hablando con el árbitro, decirle que en ese momento tenía que hacer el teatro, vamos a decir, para que la sanción no fuese a más, simplemente quedase como al final todo quedó, en que no hubiera pasado nada, y luego hablar con él para decirle que, bueno, que este tipo de situaciones, por desgracia, se van a seguir dando en la sociedad, o sea, poquito a poco se van corrigiendo, pero también es un insulto fácil que utiliza la Sí. gente porque sabe que va a provocar. Y ahí Mm, es donde tú a lo mejor tienes que ser más inteligente y si te llaman eso, pues no entrar al trapo. Porque mm. lo que busca precisamente el contrario es que tú entres al trapo y acabes como acabó en principio, expulsado. Entonces, darle menos importancia a eso, si te llaman negro o puto negro, igual que si te llaman blanco, puto blanco, pues a lo mejor tienes que responder que sí, con mucho orgullo. Y entonces ya el otro, al que te está insultando le dejas sin argumentos. Eso por un lado. Y luego yo con mis jugadores, si ocurriese ese tipo de situaciones, cortarlas de raíz y, como te he dicho antes, ponerles una sanción ejemplar, aunque sea a nivel interno. Sí. Pero ya poco más se puede hacer. Yo con el chaval del otro equipo no puedo hacer nada. Mi opinión al respecto ya te he dicho la que es, pero no se puede hacer mucho más. No, claro, lo que tú comentas, ¿no? Que ya te daba la sensación de que el otro entrenador quizá no hace nada, esperemos que sí, pero bueno, y son, hablando de diversidad, diferentes tipos de entrenadores que luego a lo mejor, ya hilándolo un poco con la diversidad que nos podemos encontrar dentro de un vestuario en cuanto a posiciones, quizás son los entrenadores que mantienen, por ejemplo, si cogen un equipito, pues prebenjamín o algo de eso, ya tienen un jugador que corre mucho y es el que más marca, igual lo tiene ya de delantero desde que empieza su carrera futbolística hasta que él lo suelta. ¿Eso tú cómo lo ves? Hilándolo por ahí. O sea, lo de la diversidad cultural está más o menos clara y es lógico, ya va en conjunto con la sociedad, pero luego la diversidad de las posiciones, primero con un jugador, ¿crees que debe ir cambiándolas y si es así, hasta cuándo? O para que vaya conociendo cómo se juega, pues no sé, de lateral o que pruebe de centrocampista, de delantero. No sé si tú eres muy pro. Ah, sí, el niño tiene que aprender a jugar en diferentes posiciones y luego ya verá, o no sé, a partir de los 10 ya, si es extremo, es extremo.
Yo creo que para eso tenemos el fútbol 7 aquí en España, o el fútbol 8. A mí también me gusta mucho el fútbol 5. Creo que todos esos crecimientos de número de jugadores son muy buenos para que desde fútbol 5, fútbol 7 y luego hasta llegar a fútbol 11, pues el jugador haya podido pasar por todas las zonas de campo, digamos, una zona un poquito más defensiva, una zona intermedia y una Mm. zona atacante. Y ya durante todos esos años de inicio de formación, desde fútbol 5 hasta que acabase fútbol 7, que suele ser a lo mejor a los 12 años, cuando terminan esa primera etapa de formación, que el jugador haya pasado por todas. Y luego, yo creo ya, esto ya es experiencia personal y opinión, cuando llegan a categoría infantil o en adelante, creo que el jugador ya debe de haber adquirido previamente una serie de nociones, ya más o menos sabes de qué palo va cada uno y bueno, siempre se pueden hacer pruebas. Yo con mis jugadores en infantil tengo jugadores que venían de jugar, pues uno venía a jugar de centrocampista y ahora está jugando de defensa central, Mm. otro que venía a jugar de extremo, pues está jugando de carrilero. Al final no son adaptaciones muy bestias. No te voy a colocar a un chaval que viene a jugar de defensa, le coloco delantero, a no ser que vea algo súper característico en los entrenamientos que diga, este chico tiene que jugar arriba. Hay un chaval que defina muy bien, Sí. que se mueva muy bien al espacio, pues a lo mejor digo, no tiene mucho sentido que esté atrás. Pero por lo general, creo que ya a partir de estas etapas, yo sí que busco que mis jugadores sean polivalentes, es decir, un jugador que me juega en un medio campo defensivo, que también me pueda jugar como organizador o que me pueda jugar como central, un extremo que me pueda jugar como carrilero, un media punta que me pueda jugar como punta. Al final, que sean posiciones variadas, pero dentro de una misma zona de campo, o dentro de zonas parecidas. Eso en categoría infantil y en adelante. Mm. Pero luego yo que sé, es que hasta llegas a fútbol profesional y ves casos concretos de jugadores que de repente cambian su posición. O sea, Lucas Vázquez, bueno, a ver, Lucas Vázquez no es el mejor ejemplo porque era un extremo que es reconvertido a lateral. Pero, De no lateral a sé, central también seguramente hay haya... algunos. ¿Quién? Perdón. De lateral a central también hay algunos, o incluso de medio centro defensivo a Sí, central. Esos cambios sí que más o menos eso se es. dan porque es lo que tú dices, ¿no? Al final estás muy cerca en la posición del campo, la zona de acción es muy Sí, similar, entonces las tareas que tienes eso que es. hacer, bueno, son diferentes pero muy similares. Claro, y sobre todo depende del número de jugadores que tengas en la plantilla. Tienes un número de jugadores limitado, Mm. te viene bien tener esa variedad porque no sabes si el día de mañana a lo mejor tu único, en principio, tu único central o tu único carrilero se te va a caer y tengas que colocar esa posición a otro jugador. Yo lo hago principalmente por eso, aparte de por tener variedad yo, porque los jugadores también conozcan otra posición más y luego a la hora de darles participación tenga yo más facilidades para encontrarles un sitio en el 11. Sobre todo por eso. Pero bueno, en primeras edades creo que deben pasar por todas. Creo que deben pasar por todas. Yo aquí sí, Y sin, vamos, sin rechistar. Obviamente luego ya la gestión que hace cada entrenador pues es la que hace y habrá jugadores que se vean mucho más cómodos jugando en ataque y jueguen un mayor porcentaje de minutos en ataque que en posiciones más defensivas, pero deberían tocar todas. yo aquí sí que voy a estar bastante de acuerdo contigo. Lo de las posiciones sí que por lo menos es eso, hasta Levin, hasta que entras a fútbol 11, sí que creo que debes pasar más o menos por todas, ya no solo para tú ser más conocedor del juego, sino, o sea, de lo que tú tienes que hacer en cada una de las zonas del campo, sino para que más o menos tengas una pequeña noción de lo que te puede hacer el defensa cuando te enfrentes a él, porque tú ya sabes lo que tiene que hacer en esa zona del campo. Así que más o menos por ahí sí que estoy de acuerdo. Lo que sí que he visto en mi experiencia, sobre todo cuando estaba allí en Barcelona, que los clubes ya grandes, no voy a llegar a Barça y Español porque ellos ya se nutrían de los equipos que ya les robaban, por así decirlo, los jugadores a clubes más bajos. Esos clubes intermedios que están entre el club modesto y Barça y Español, en este caso, pues no sé, Cornellá, Damm y cosas así, Hospitalet y algunos así, por lo menos ahí en Barcelona, se llevaban a los mejores jugadores de los equipos más pequeños, como es normal, pero normalmente esos mejores jugadores solían ser, pues si un central era fuerte o alto, algo de eso, sí, él iba a continuar jugando de central. Pero he visto muchos casos, muchísimos, de llevarse al mediapunta, porque se había hinchado a dar asistencias y a marcar goles, llevárselo y de repente esa misma temporada estar jugando en División de Honor cadete, a lo mejor infantil de segundo año, cadete, o sea, ya 13 o 14 años, ya quemando etapas de formación de lateral. Yo creo, entiendo que es, el jugador ya viene formado técnicamente, ya está bastante desarrollado, ya tiene un nivel técnico muy alto
y entienden que los otros conceptos se puedan desarrollar más fácil. No sé, como, vale, lo voy a poner de lateral al mediapunta porque sé que me puede salir con el balón jugado, más o menos es rápido, y yo ya le enseñaré a defender. Eso tú cómo lo ves. Yo eso lo he visto de verdad en muchísimos ejemplos, que me hayan quitado a mis jugadores, que me hayan quitado a mis compañeros, digamos, y de irse y decir, pero si tú aquí eras delantero, extremo, media punta, ¿cómo te vas ahora allí a ser lateral si tú no habías defendido en tu vida? Y en la misma temporada, no digas que ha tenido un tiempo de transición ni nada de eso. Eso en los equipos, digamos, esos intermedios. Yo creo que aquí se da también, puede que se dé, lo que yo puedo ver desde fuera. Creo que se puede dar la situación de que los entrenadores, por lo general, solemos querer tener en el equipo a los mejores. Sí. Pero no siempre es posible hacer tu equipo a medida, salvo que seas un Real Madrid o un Barça, en fin, equipos top. Entonces, si llega la situación en la que ya tienes que cerrar plantilla y de los dos laterales que tienes que cerrar nada más que cierras uno y has cerrado a lo mejor 3 o 4 mediapuntas, pues a lo mejor uno de esos 3 mediapuntas, esos 4 mediapuntas, tienes que reconvertir y el que más real le ves en esa posición es a lo mejor esa pieza. Eso nos pasa a todos. O sea, todos hemos cerrado plantilla con 20 y pico jugadores y hay alguna pieza que te chirría, pero te chirría sobre todo porque tienes exceso de jugadores en una posición. Entonces no te queda otra que desde el principio tratar de convencer al chaval de que, bueno, la situación es esta, quiero que empecemos a probar esto, que oye, que a lo mejor funciona, a lo mejor no. Bueno, también es una opción de decir al jugador, cuento contigo y cuento contigo en esta posición porque quiero hacerte participar y porque he visto en ti esta serie de cualidades que nos pueden venir bien para esta posición y es empezar a probar, que muchas veces no sale, pero hay otras veces que sí y es cuando descubrimos jugadores que, bueno, pues mira, lo que tú dices, vienen de jugar de delantero, vienen de jugar de media punta y te acaban corriendo la banda. Abraham Hakimi, por ejemplo, Sí. era delantero de Real Madrid, o sea, mejor ejemplo que ese y a día de hoy es uno de los mejores laterales derechos del mundo. Pues yo creo que viene de eso. No sé la circunstancia de Abraham cuando llegó al Madrid, si él llegó siendo delantero y creo que llegó como delantero y empezó a reconvertirse a extremo y de extremo pasó a lateral. Pues yo creo que va en función de lo que te encuentras en la plantilla y de cómo el entrenador tiene que manejar un poco ese rompecabezas para acabar dándole sentido. Y a lo mejor de ese rompecabezas inicial en el que ese jugador no contaba con el protagonismo en su posición, acaba teniendo más protagonismo que nunca en otra demarcación nueva. Entonces, creo que va un poco por ahí los tiros. No sé tu qué opinión tienes al respecto, si es contraria a la mía o no, pero yo creo que tiene que ver más con esa adaptación que tienes que hacer de la plantilla. Sí, yo un poco, eso es lo que esa sí, no lo había mirado, no lo había visto así, pero también yo lo que más o menos entendía era un poco eso, ¿no? Dices, sí, mira, voy a recolectar a todos los mejores jugadores que pueda y luego a partir de aquí, pues eso, si tengo mucho de una posición, pues tendré el problema de los minutos que ahora vamos a hablar y si no, pues mira, intento convencerlo de que vaya al lateral, pero claro, es que dices, no que ojeador, sino, pero si tú has pedido pues que te vengan laterales y te traen, yo qué sé, en verano para probar 2 laterales y solo te convence uno, o sea, y dices, prefiero poner al mediapunta que he fichado nuevo de lateral en cambio del otro, es como, y el ojeador o alguien se lo tiene que hacer mirar. Pero bueno, luego vendría el problema de los minutos, ¿no? Que si hay overbooking de posiciones o algo de eso, hay que repartir los minutos. Pero vamos a empezar desde el base, porque obviamente cadete juvenil vas a ganar y mira, si a todos nos ha pasado, si un día no puede jugar porque hay que ganar y es lo que hay, pues no pasa nada. Alguna temporada te habrá pasado de tú no juegas porque hay que ganar y otra tú has jugado los 90 minutos porque hay que ganar. Pero vamos a los pequeñitos. En los pequeñitos, ¿qué hacemos con los minutos? Yo aquí tengo 2 cosas, pero voy a esperar tu opinión y luego te voy a sacar, no ejemplos, sino dos casos, 2 supuestos sin ni nombre ni nada. Es decir, porque creo que sé por dónde vas a ir. Te voy a decir, vale, y con tu opinión, si pasa esto, ¿qué? ¿Tú cómo repartes los minutos? ¿O cómo los repartirías en los pequeñitos, Eh, Benjamín? Eres un cobarde, ¿eh? Eres un cobarde. Estás ahí esperando, especulando a ver lo que digo yo. A ver, yo en cuanto al tema de los minutos, siempre distingo entre 2 cosas. Uno son los méritos y otro la edad. Y dirás tú, méritos con prebenjamines o méritos con chupetines, sí y no. O sea, es decir, no vamos a valorar los méritos en un prebenjamín de la misma manera que lo valoremos en un cadete o en un infantil, pero sí que los voy a valorar igual. Eso por un lado. Luego,
Por otro lado, es imposible prácticamente cerrar una plantilla equilibrada en cuanto a número de jugadores. Por ejemplo, los que juegan fútbol 7 es imposible, muy difícil cerrar una plantilla de 14 jugadores donde haya 2 porteros y otros 2 jugadores más por posiciones. O sea, es prácticamente imposible. Y luego es muy difícil también equilibrar una plantilla por nivel. Quizá en el tema de los prebenjamines el nivel sea lo último, bueno, sobre todo las posiciones. El nivel no haya que valorarlo tanto, pero sí darle una estabilidad al equipo y sobre todo incentivar al chico que tiene un poquito más de nivel, ya no solo en su plantilla, sino a lo mejor darle opciones de jugar con alguna edad superior. Entonces yo diría, por un lado, valorar los méritos de menos a más, pero lo que no tiene sentido, por ejemplo, tengo un caso, Benjamín, entrenando días a la semana. Hay un niño que te viene nada más que un día a entrenar todas las semanas. Y los otros, o un jugador que juega en su posición, o un jugador similar de características, viene siempre los 2 días y tú coges el sábado, cada sábado, y le das a cada uno 20 minutos. Eso es Yo lo... ahí, sinceramente, por exámenes, el mensaje no se lo estás mandando al niño, se lo estás mandando a los padres. Pero creo que tienen que empezar a entender lo que supone estar en un equipo de fútbol desde bien pequeñitos. Y eso no quiere decir que tú seas más rígido o menos rígido. El niño va a participar. Luego ya hablaríamos de porcentajes. O sea, creo que hay que distinguir. Pues si a lo mejor en juveniles rendimiento estamos hablando de un 90% el que más juega y un 10% que juegue por encima del 10% el que menos juega, en cadetes a lo mejor bajar al 80-20, en infantiles 70-30, alevines 60-40, pues a lo mejor fútbol 7 estaríamos hablando de un 50-50 ficticio, o un 55-45, que todos se moviesen en esa zona, pero a lo mejor hay uno que te juega el 60%, el que viene todos los días a entrenar, y el otro te juega un 40%. Pues ahí lo vería lógico. Entonces es jugar un poco con eso, méritos, luego tema de las edades para distinguir porcentajes de participación y, y luego el nivel que puedan tener también. Un pelín, o sea, en base a cada categoría. De primeras, a lo mejor en edades tan tempranas no hay que basar los minutos en eso, pero bueno, siempre mantener los porcentajes en acordes al nivel y a los méritos que también van haciendo. ¿Qué opinión tienes tú? Cuéntame. Creo que ya Me te has he soltado dicho, bastante para que tú... ¿qué periodista fue el que lo dijo? No me acuerdo, que se inventó un regate de Messi, que Messi iba andando o estaba parado y dijo, Messi es tan bueno que hace regates hasta parado, o sea, quieto. No me acuerdo quién fue, Relaño, ¿no? O no me acuerdo quién fue. Bueno, la cosa es que es lo que tú me has hecho. Me has hecho un regate desde parado. ¿Por qué? Yo te iba a decir que en los pequeños a veces se da, obviamente, que el niño está en el fútbol por los padres, o por el padre, en este caso, ¿no? Lo que hablamos ya en otro vídeo. El niño va todos los días, porque el padre quiere que el niño vaya todos los días, pero el niño no tiene nivel y tú eres consciente, dado toda tu experiencia, obviamente, porque eso lo ves, que ese niño no va a seguir jugando a fútbol dentro de 2 o 3 años. Pero luego tienes a 3 o 4 en el equipo que son bastante buenos, que sabes que los niños que sí, que van a seguir jugando a fútbol, ¿por qué? Porque es que eso se ve. ¿Y qué haces? Quiero decir, todos van a entrenar por igual, y ¿por qué los niños que tú sabes que dentro de 3 o 4 años van a seguir jugando tienen que contar con menos minutos, con menos aprendizaje que el otro chico? Que, ojo, no es su culpa, no es su culpa, pero a él no le gusta el fútbol, los padres, el padre sí que le lleva y no falla ni un día a entrenar. ¿Aquí qué hacemos? Me ha salido más o menos bien con lo de los porcentajes. Obviamente el padre no se va a molestar si al final de temporada el crack, digamos, ha jugado 200 minutos y su hijo ha jugado 160. Obviamente no se va a enfadar. Pero tú sabes dentro de ti que el aprendizaje del crack es menor por culpa de darle los minutos, y a lo mejor me voy a llevar palos de aquí, por darle minutos a un chico que seguramente dentro de un año o 2 haya dejado el fútbol. Y repito, no es culpa del niño. No es culpa del niño, pero como tú has dicho antes, el mensaje se lo envías al padre. ¿Aquí qué hacemos? Porque, ojo, comparto lo que has Aquí dicho antes, ¿eh? Yo comparto lo de los porcentajes, obviamente, sí que tiene que estar más o menos equilibrado, lo de los méritos, eso por supuesto. Pero siempre hay peros. aquí la teoría, pues, como siempre te iba a decir antes, la teoría es muy bonita y está muy bien tenerla de base, pero luego la práctica es la que cuenta. Entonces, tendrías 2 situaciones. Una, la de al jugador bueno, como te he dicho antes, incentivarle y subirle con un equipo de mayor nivel para que no se diese caso de que su progresión vaya en retroceso por culpa de un jugador que tenga menos nivel o de jugadores que tengan menos nivel en su equipo. Y luego la otra opción es la de que, bueno, a ver, al final el jugador
el niño que viene a entrenar siempre y que intuimos que no va a continuar jugando al fútbol, es que eso no lo sabemos. Es que eso no lo No, sabemos. o Entonces, sea, claro, a a lo ciencia mejor, cierta no, pero claro, a claro, eso veces no lo sabemos. La parte teórica de los porcentajes, como te he dicho antes, es muy bonita, pero a lo mejor en lugar de jugar un 40%, pues tiene que jugar un 30% de los minutos. mm, Es siempre tratar de buscar ese equilibrio de participación sin restarle al chaval su premio en edad temprana por haber ido a entrenar. Que mm. el niño no tiene la culpa de que nos Claro, guste. Yo claro, veo claro. muchos casos. Los he vivido también en mis carnes con niños que no tienen esa ilusión por jugar, Sí. pero bueno, que están un poco por obligación. Tienes que llevarlo de la mejor manera posible, tratando de hacer sentirse al chico lo suficientemente importante y de no restar al resto. Entonces, bueno, manejar esos porcentajes un poco más a libre albedrío sin que se convierta en un 90-10 ni en un 80-20. A lo mejor pues un 30-35% de los minutos que el chico se sienta, pues si hay un partido de 40 minutos, que juegue, yo qué sé, 8 minutos primera parte y otros 8 minutos segunda parte, algo así. Que no está jugando casi un 40% del partido, algo así. Por eso decía que me ha regateado bastante, bastante bien y yo estaba Ya, aquí me la has devuelto bien, ¿eh? mirando, digo, yo creo que va a salir por aquí, pero no, 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 me he equivocado yo, me he equivocado yo. Pues nada, que el de hoy ha estado o sea, los otros vídeos también estuvieron interesantes, sobre todo cuando estuvimos hablando también de nuestra etapa por aquí en China, pero este también, este había un poco más de intercambio, había un poco más de ejemplos, de intentar atacar por un sitio y buenos regates por otro, así que sí, me ha gustado, me ha gustado. Claro. Vamos a ver qué tenemos la semana que viene preparado. Y a mí también me ha gustado mucho. Si al final se pasa rapidísimo esto Pues y vaya se que ponen sí, en común cositas, a ver si la gente se anima a comentar también y bueno, pues nos dan su opinión y sí, se pueden sacar temitas igualmente. por supuesto. Bueno, pues Albert, nos veremos por aquí la semana que viene de nuevo, a ver qué tenemos preparado. Ya digo que no estaba, lo del racismo ha salido tu ejemplo y no, yo te lo he dicho y luego tú me has dicho, hostia, me ha pasado esto, o sea que no es que ha sido nada así. Y lo de los minutos y eso, yo creo que Espectacular. además también es un tema así que se suele tocar, se suele hablar también bastante cuando quedas con diferentes entrenadores, tema de los minutos, de lo de las posiciones y demás. Así que si hemos podido ayudar a alguien, pues bienvenido sea, que como tú dices, a ver si se animan, nos dejan propuestas de temas y demás que podamos comentar por aquí y que, pues nada, lo dicho de antes, que nos vemos la semana que viene y un enorme abrazo. Pues otro abrazo enorme para ti, Iván, y con mucho gusto, ya sabes que deseando que llegue la próxima, a ver qué me tienes preparado. Pues lo dicho, nos vemos el viernes que Un viene. abrazo, Vaya bien el partido, Albert. Un abrazo. realmente para ti, abrazo, chao.